Mi padre eligió a mi primo sobre mí, financió su futuro y arruinó el mío, pero el karma lo dejó ahogándose en el arrepentimiento mientras yo construía mi propia vida. Nunca imaginé que estaría compartiendo esta historia, pero aquí estoy. Soy un hombre de 28 años que ha tenido una vida bastante difícil, particularmente en lo que respecta a la familia. Mi madre falleció al darme a luz, lo cual supongo que marcó la pauta para la relación que tuve con mi padre. Él nunca superó realmente su muerte y siempre me trató como si yo fuera la razón de que ella no estuviera. Naturalmente, no tengo recuerdos de mi madre, pero he escuchado muchas historias de parientes sobre lo emocionada que estaba de tenerme. Siempre había anhelado ser madre y había enfrentado años de problemas de fertilidad antes de finalmente concebirme. Saber esto solo hace que toda la situación sea más desgarradora. Finalmente logró su sueño solo para que se truncara trágicamente. Mientras crecía, nuestra casa estaba llena de fotografías de mi madre. Mi padre mantenía todo tal como ella lo había dejado, casi como si la casa fuera un santuario a su memoria. Su ropa permanecía colgada en el armario y sus libros aún llenaban los estantes. Se sentía como si estuviera viviendo con el fantasma de una mujer a la que nunca tendría la oportunidad de conocer. A veces me colaba en su habitación solo para tocar sus pertenencias, tratando desesperadamente de forjar algún tipo de conexión con la madre que nunca conocí. Mi relación con mi padre, sin embargo, era completamente diferente. Estaba allí en el sentido físico, pero emocionalmente podría haber estado en otro planeta. Cumplía con los movimientos básicos de la crianza, asegurándose de que estuviera alimentado, vestido y llegara a la escuela a tiempo, pero nunca hubo calidez ni afecto, ni abrazos, ni palabras de amor, ni siquiera una simple palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. Siempre me sentí como un extraño dentro de mi propia casa. La mayoría de los días, mi padre apenas me miraba, y mucho menos entablaba una conversación. Cuando me hablaba, por lo general era para criticarme o compararme con mi primo Jake. El padre de Jake, mi tío, murió en un accidente automovilístico cuando Jake tenía 7 años, así que mi padre lo tomó bajo su protección. Todavía recuerdo el día que recibimos la noticia sobre la muerte de mi tío. Era una tarde lluviosa de martes y yo estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo la tarea cuando sonó el teléfono. Mi padre contestó y vi cómo se le descomponía el rostro mientras escuchaba a quien estaba al otro lado de la línea. Esa fue la primera y única vez que vi llorar a mi padre. Después de colgar el teléfono, se sentó pesadamente a la mesa y se quedó mirando al vacío durante lo que parecieron horas. Jake comenzó a pasar mucho más tiempo en nuestra casa después de eso. Al principio estaba emocionado. Pensé que tener a otro niño cerca podría hacer las cosas más divertidas e incluso podría ayudar a mi papá a abrirse un poco. Pero no tardé mucho en comprender que la presencia de Jake empeoraba mi relación con mi papá. A menudo preguntaba, ¿por qué no puedes ser más como Jake? O Jake nunca haría eso. Parecía que Jake era el hijo que siempre había querido y yo solo estaba allí. Jake era deportista, amigable y encantador, cosa que yo no era. Jake era el alma de la fiesta, mientras que yo era tímido y me gustaba leer. A mi padre le encantaba eso. Trabajé muy duro para hacer feliz a mi papá, pero nunca parecía suficiente. Traté de aprender sobre sus intereses, obtuve buenas calificaciones y me uní a todos los equipos deportivos. Mi papá pensaba que Jake nunca podía hacer nada malo, felicitaba a Jake por las cosas más pequeñas, pero yo nunca recibía crédito por mis propios logros. Gané una feria de ciencias en la escuela cuando tenía unos 12 años. Mi proyecto era un modelo complicado del sistema solar que podía moverse. Trabajé en él durante semanas. Apenas podía esperar para contárselo a mi papá, pensé que esto finalmente lo haría feliz. Pero su risa y charla con Jake sobre un partido de fútbol me ahogaron. Cuando llegué a casa le dije que gané, pero él solo asintió y volvió a hablar con Jake. Sentí como si yo no estuviera allí en absoluto. Empeoró a medida que envejecíamos debido al favoritismo. La gente siempre se burlaba de Jake y de mí porque estábamos en el mismo grado. Me iba mejor en la escuela que a Jake en la preparatoria, pero mi papá siempre encontraba formas de minimizar mis logros. Bueno, Jake tiene cosas más importantes en las que pensar que solo calificaciones, decía. Durante una reunión de padres y maestros, mi maestra de inglés elogió un ensayo que había escrito. Le dijo a mi papá que era uno de los mejores trabajos que había visto de un niño de mi edad y que pensaba que yo sería un gran escritor. Mi papá solo gruñó y preguntó si esto me ayudaría a obtener una gran beca para deportes. La maestra parecía confundida, y yo estaba tan avergonzado que me ardía la cara. A pesar de esto, quedaba una parte de mí que todavía anhelaba cambios. Razoné que tal vez todo estaría bien si tan solo pudiera encontrar lo apropiado, la llave mágica que desbloqueara la adoración de mi papá. Perseguí ese sueño inalcanzable durante toda mi infancia y adolescencia. Cuando llegó el momento de la universidad, llegó el verdadero golpe. Me había esforzado al máximo,
me inscribí en una universidad decente y estaba listo para lanzar mi futuro. Aunque sabía que el dinero sería limitado, razoné que mi papá contribuiría al menos un poco. Vaya, supongo que estaba equivocado. El día que escuché a mi padre por teléfono con Jake informándole que pagaría toda su matrícula universitaria siempre estará conmigo, se me cayó el alma a los pies. Mi papá me miró como si estuviera loco cuando le pregunté si también podía ayudarme a mí. Jake lo necesita más de lo que yo puedo permitirme pagar por los dos, comentó. Así es exactamente como mis sueños universitarios se desvanecieron. Intenté que funcionara de todos modos, trabajando noches y fines de semana, tenía un trabajo de medio tiempo en un restaurante local. Solicité todas las becas que pude encontrar, pero no fue suficiente, la tensión era intolerable. Estaba haciendo malabarismos con mis clases, trabajando suficientes horas para pagar las cosas y aún encontrando tiempo para estudiar y dormir. Algo tenía que ceder. Después del primer semestre, me encontré teniendo que dejar los estudios por mi cuenta, no podía permitírmelo, el trabajo de medio tiempo que pude encontrar apenas cubría la matrícula. Jake estaba viviendo la gran vida en una universidad famosa completamente con el dinero de mi padre. Mientras tanto, compartía imágenes de su elegante dormitorio, sus viajes de vacaciones de primavera y la nueva computadora portátil que mi papá le había comprado para la universidad en las redes sociales. Cada publicación era como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Ese momento fue el punto de quiebre para mí. Recogí mis pertenencias y me fui de casa, cortando todo contacto tanto con mi padre como con Jake. Fue increíblemente doloroso, pero sabía que tenía que escapar de ese ambiente tóxico. Ya no podía soportar vivir a la sombra de mi madre fallecida y del primo que de alguna manera me había reemplazado en el corazón de mi padre. Los últimos años han sido desafiantes, por decirlo menos. He aceptado varios trabajos extraños, haciendo lo que podía para llegar a fin de mes. He servido mesas, trabajado en construcción, hecho turnos nocturnos en gasolineras, cualquier cosa para asegurarme de tener un techo sobre mi cabeza y comida para comer. Ha sido difícil, especialmente cuando veo actualizaciones de Jake en las redes sociales sobre sus increíbles experiencias universitarias y el gran trabajo que consiguió después de graduarse. Pero a pesar de todo, gradualmente estoy construyendo una vida para mí en mis propios términos. Ahora tengo un trabajo decente, nada extravagante, pero cubre las facturas. Estoy trabajando como gerente en una librería local. No es la carrera que imaginé, pero encuentro consuelo en estar rodeado de libros todo el día. Además, estoy tomando clases nocturnas en el colegio comunitario, trabajando para obtener el título que siempre he querido. No es un viaje fácil, pero al menos lo estoy logrando por mi cuenta. En el camino, he hecho grandes amigos, personas que me aceptan por lo que soy, no por quien quieren que sea. Se han convertido en la familia que nunca tuve realmente. Tenemos noches de juegos semanales, vamos a acampar cuando podemos permitírnoslo y nos apoyamos mutuamente en las buenas y en las malas. Está lejos de ser perfecto, pero es mío, y eso marca la diferencia. Pensé que había dejado todo ese drama familiar atrás, pero la vida tiene una forma curiosa de lanzarte imprevistos cuando menos te lo esperas. Ayer recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando contesté, me quedé atónito al escuchar la voz de mi papá al otro lado. Habían pasado 3 años desde la última vez que hablamos y ahora me estaba contactando para pedir ayuda. No estoy del todo seguro de cómo sentirme al respecto, pero una cosa es segura, ya no soy ese niño desesperado por su aprobación. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la llamada inesperada de mi papá y todavía estoy tratando de procesar todo lo que sucedió. Hablar con él por teléfono trajo una plétora de recuerdos, la mayoría de los cuales no eran buenos. Pero su voz era diferente, más vieja, más desgastada, más desesperada. Comenzó con una charla trivial, preguntando cómo me iba. Se sentía incómodo y forzado, como si estuviera tratando de fingir que los últimos años no habían sucedido. Luego llegó a la verdadera razón de su llamada: necesitaba dinero, y mucho. Al principio estaba demasiado sorprendido para responder. Este era el hombre que nunca me había dado un centavo para la universidad, que había elegido a mi primo sobre mí una y otra vez, y ahora me estaba pidiendo ayuda financiera. La ironía no se me escapó. Cuando finalmente recuperé la voz, le pregunté por qué venía a mí. ¿Qué pasa con Jake, su chico de oro? ¿No debería ser él quien ayudara? Mi papá se quedó en silencio por un momento, luego murmuró algo sobre que Jake estaba ocupado con su nuevo trabajo y no tenía los medios para ayudar en este momento. No pude evitar reírme. Después de años de que me dijeran cuánto mejor era Jake, cómo merecía las oportunidades que yo no tuve, ahora se suponía que yo debía ser el que diera un paso al frente. Le dejé claro a mi papá exactamente lo que pensaba sobre esa idea. Sugerí que fuera a hablar con Jake en su lugar, ya que él siempre había sido el favorito de todos modos.
Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego mi papá comenzó a decir algo sobre cómo se arrepentía de algunas de las decisiones que había tomado, cómo quería arreglar las cosas, pero lo interrumpí. Le dije que era demasiado poco y demasiado tarde. Pasé años tratando de ganar su amor y aprobación, y ahora que necesitaba algo de mí, estaba listo para interpretar al padre arrepentido. Terminé la llamada poco después de eso. Experimenté una gama de sentimientos tan pronto como colgué. Lo rechacé y una parte de mí se sintió mal por ello, ya que todavía era mi padre, pero una parte más grande de mí se sintió aliviada. Por primera vez me había defendido contra él. No cedía a la necesidad de su aprobación que me había impulsado durante tanto tiempo. Los siguientes días fueron duros. Seguía repitiendo la conversación en mi cabeza, preguntándome si había hecho lo correcto. Pensé en todas las veces que necesité ayuda y él no estuvo allí. Claro, fue la matrícula universitaria, pero también fueron los pequeños momentos en que un niño necesitaba a su padre, actividades escolares, consejos sobre chicas y aprender a conducir. Él había estado ausente en todo momento. Recordé mi primer desamor cuando tenía 16 años. Su nombre era Sara y pensé que era la indicada. Habíamos estado saliendo durante 6 meses cuando rompió conmigo por uno de los jugadores de fútbol. Estaba devastado. Llegué a casa ese día, con los ojos rojos de llorar, y mi papá estaba en su lugar habitual en el sofá viendo la televisión. Apenas levantó la vista cuando entré. Me quedé allí por un momento, esperando que preguntara qué pasaba, pero solo gruñó y me dijo que estaba bloqueando la pantalla. Fui a mi habitación y lloré hasta quedarme dormido esa noche. O la vez que obtuve mi licencia de conducir, a la mayoría de los padres de mis amigos les habían enseñado a conducir, pero al mío no. Tuve que rogarle a mi vecino, el señor Johnson, que me enseñara. Cuando finalmente pasé el examen, llegué a casa emocionado de compartir la noticia. Mi papá estaba en el garaje trabajando en su auto con Jake. Les mostré mi nueva licencia. Jake me felicitó, pero mi papá solo asintió y volvió a explicarle algo sobre el motor a Jake. No creo que alguna vez me haya dejado conducir su auto. Otra cosa que me hizo pensar fue en qué tipo de problemas estaba metido para necesitar mi dinero. Mi papá siempre fue muy orgulloso, casi demasiado. Tiene que ser importante para que él se comunique de esta manera. Incluso con todo, todavía estaba un poco preocupado por él, pero luego pensé en todas las veces que había estado preocupado por mi propio futuro porque no ganaba suficiente dinero desde que tuve que dejar la universidad. ¿Qué le importaba a él entonces? Tuve que resolver las cosas por mí mismo, lo cual hice. Hice mi propia vida sin su ayuda. ¿Por qué debería ayudarlo ahora? Recordé el año que viví solo después de mudarme para empezar de nuevo. Me mudé a un lugar nuevo donde nadie me conocía, conseguí cualquier trabajo que pude encontrar y encontré un pequeño estudio que apenas podía pagar. Limpiaba durante el día y trabajaba como barman por la noche. Siempre estaba cansado, pero pude superarlo por mi cuenta. Algunas noches, cuando llegaba a casa del trabajo en el bar, me dolían los pies y olían a humo y cerveza, me preguntaba si había cometido un error. Podría haber dejado mi orgullo a un lado, quedarme en casa e intentar resolver las cosas con mi papá. Pero luego recordé ser juzgado todo el tiempo y nunca sentirme lo suficientemente bueno, y supe que había tomado la decisión correcta. Comencé a sentirme mejor con mi elección a medida que pasaban los días. Entendí que al no ceder a su petición, finalmente le estaba dando una lección de realidad. Yo no era el mismo niño que solía poder ignorar y mangonear. Hoy soy un adulto, elijo por mí mismo y no le debo nada. Sin embargo, no pude evitar estar interesado. ¿Qué había causado exactamente que esto sucediera? ¿Qué pasó para que Jake, el niño perfecto, no pudiera o no quisiera ayudar? Hubo momentos en los que quise averiguar más sobre lo que estaba pasando con mi papá y mi primo, pero dudé. ¿Realmente quería abrir esa caja de Pandora? ¿Valía la pena remover potencialmente todo ese viejo dolor y resentimiento? Pensé en ponerme en contacto con la mamá de Jake, mi tía. Aunque a veces era fría, siempre fue amable conmigo. Ella podría entender lo que está pasando. Sin embargo, la última vez que la vi fue en una reunión familiar justo antes de irme a trabajar. Le dio a Jake un gran abrazo y le dijo que estaba orgullosa de él por entrar a una universidad tan buena. Solo me dio una sonrisa débil y una palmadita en el hombro cuando fue mi turno de irme. Decidí no llamarla. Todavía no estoy seguro de qué hacer a continuación mientras escribo este reporte. Una parte de mí quiere olvidar el pasado y mantenerme enfocado en mi propio crecimiento en la vida. Por otro lado, no puedo evitar preguntarme qué está pasando entre mi papá y Jake ahora que lo pienso. Solo el tiempo dirá si decido investigar más o no. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización y han sucedido muchas cosas. A pesar de mi duda inicial, mi curiosidad me ganó. Decidí investigar un poco para averiguar por qué mi papá de repente necesitaba ayuda y por qué Jake no estaba dando un paso al frente.
Comencé contactando a algunos amigos de la familia que todavía estaban en contacto con mi papá. Al principio se mostraron reacios a compartir mucho, pero finalmente armé una imagen bastante clara de lo que había estado sucediendo. Llamé primero a la señora Peterson. Había sido la mejor amiga de mi mamá, y siempre había sido amable conmigo mientras crecía. Parecía sorprendida de saber de mí, pero estaba feliz de charlar. Después de una charla trivial, dirigí la conversación hacia mi papá y Jake. La señora Peterson dudó, luego suspiró profundamente antes de comenzar a informarme. Resulta que mi padre había apostado todo por apoyar a Jake, mucho más allá de solo pagar su matrícula universitaria. Había ayudado a Jake con el pago inicial de una casa, le compró un auto e incluso invirtió en una empresa comercial que Jake quería emprender. Para hacer todo esto, mi padre había pedido préstamos y llevado al límite sus tarjetas de crédito, se estaba ahogando en deudas, todo por el bien de darle a Jake la vida que pensaba que merecía. La señora Peterson me contó sobre una conversación que tuvo con mi papá hace unos años. Él había estado presumiendo de los éxitos de Jake, hablando de cómo iba a ser un gran empresario algún día. Cuando ella preguntó por mí, mi papá solo se encogió de hombros y dijo que esperaba que me fuera bien, la indiferencia en su voz la había conmocionado. Luego me comuniqué con mi viejo vecino, el señor Johnson, el que me enseñó a conducir, siempre había sido observador y me informó sobre algunos de los desarrollos más recientes. Aparentemente, Jake había convencido a mi papá de invertir en una startup que estaba lanzando con algunos amigos de la universidad. Era algún tipo de empresa de tecnología, pero el señor Johnson no tenía claros los detalles. Lo que sí sabía era que mi padre había rehipotecado la casa para obtener el dinero para la inversión. ¿El remate? El nuevo trabajo de Jake, del que mi papá se había jactado con orgullo, no iba tan bien como se esperaba. La empresa comercial había fracasado y Jake ahora estaba luchando para llegar a fin de mes. Cuando mi padre recurrió a él en busca de ayuda con la creciente deuda, Jake aparentemente le dijo que no podía prescindir de nada en este momento. El señor Johnson había escuchado una discusión entre mi papá y Jake hace solo unas semanas. Jake había venido conduciendo un auto nuevo y llamativo, y mi papá lo confrontó sobre el negocio fallido y el dinero que había invertido. Jake había gritado algo sobre cómo no era su culpa, que el mercado había cambiado y que le pagaría a mi papá cuando pudiera. Luego salió a toda velocidad del camino de entrada, dejando a mi papá allí parado luciendo completamente derrotado. Tengo que admitir que una parte de mí sintió una retorcida sensación de satisfacción. Después de años de ser comparado con Jake, escuchando constantemente como yo no estaba a la altura, resultó que el chico de oro no era tan dorado después de todo. Mi papá había puesto todas sus esperanzas y recursos en Jake, y ahora esas esperanzas se habían desmoronado. Pero principalmente me sentí cansado. Cansado del drama interminable, el dolor persistente y los constantes y sí. Pensé en cuán diferentes podrían haber sido las cosas si mi papá hubiera elegido invertir en mí de la manera que lo hizo en Jake. Tal vez habría terminado la universidad y tal vez hoy estaría en una carrera completamente diferente. Pero, de nuevo, tal vez no habría aprendido las invaluables lecciones que aprendí sobre la autosuficiencia y la perseverancia. Recordé los tiempos difíciles después de dejar la universidad, como hice malabarismos con múltiples trabajos, a menudo sobreviviendo con fideos ramen y café barato. Pensé en las largas noches que pasé estudiando después de turnos agotadores, impulsado por la determinación de mejorarme a mí mismo incluso sin el beneficio de una educación formal. Ha sido un viaje difícil, pero me formó en la persona que soy hoy. No estaba seguro de si debía decirle a mi papá lo que había aprendido. Después de pensarlo un poco, elegí enviarle un mensaje de texto. Le dije que sabía lo que estaba pasando con Jake y las facturas. No ofrecí ayuda, pero tampoco presumí. Lo que realmente dije fue que esperaba que pudiera ver ahora que las decisiones que tomó tuvieron efectos en ambos. Después de unas horas, respondió. Dijo: lo siento y muchas cosas en un mensaje largo. Me dijo que sabía que había sido injusto conmigo, y que su dolor por la muerte de mi mamá le había hecho perder el control. Habló sobre lo orgullosa que habría estado mi madre del hombre en el que me he convertido, a pesar de que él no fue un gran padre. Preguntó si podíamos reunirnos y hablar. Pensé en ese mensaje durante mucho tiempo antes de decidir qué hacer. Todavía tenía un niño pequeño dentro de mí que quería el amor de su papá, así que había una parte de mí que quería decir que sí. Imaginé un momento en que nos reuniríamos, hablaríamos las cosas y nuestra relación se arreglaría mágicamente, pero como adulto que ha tenido que trabajar duro por todo, sabía mejor. Reflexioné sobre todos los hitos importantes en mi vida que mi padre se había perdido, como mi graduación de la preparatoria, donde escaneé a la audiencia esperando vislumbrar su rostro solo para sentir el aguijón de la decepción. Pensé en mi primer apartamento,
que amueble con artículos de segunda mano y mucha determinación, y el ascenso que recibí recientemente en la librería, un momento que no tenía con quien compartir excepto con mis amigos. Al final, decidí responder a mi padre haciéndole saber que no estaba listo para una reunión. Si bien reconocí su disculpa, dejé claro que las palabras por sí solas no podían borrar los años de negligencia y favoritismo que había soportado. Expresé mi necesidad de tiempo y espacio, y le dije que necesitaba respetar ese límite. También dejé muy claro que no lo rescataría financieramente. Sus decisiones lo habían llevado a este punto, al igual que mis decisiones me habían llevado a donde estoy ahora. No era mi responsabilidad arreglar los errores que él había cometido. Mientras me siento aquí escribiendo esta actualización, siento una sensación de alivio, no felicidad exactamente, pero como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Durante mucho tiempo cargué con la carga de tratar de ganar el amor de mi padre, cuestionando constantemente que estaba mal conmigo que lo hacía favorecer a Jake. Ahora me doy cuenta de que nunca se trató de mí en absoluto, se trataba de sus propios problemas no resueltos, su incapacidad para lidiar con la pérdida y el dolor. No estoy seguro de lo que depara el futuro para mi relación con mi padre o si habrá alguna relación en absoluto. Tal vez algún día tengamos una conversación genuina sobre todo lo que ha ocurrido. Tal vez no. Por ahora, me estoy enfocando en mi propia vida y crecimiento personal. Continúo con mis clases nocturnas, trabajando diligentemente para obtener ese título. También estoy construyendo relaciones con personas que me aprecian por lo que soy, no por quien quieren que sea. Apenas la semana pasada, ayudé a mi amiga Sara, no la Sara de la preparatoria, a mudarse a su nuevo apartamento. Mientras desempacábamos cajas y acomodábamos muebles, me di cuenta de que estas conexiones, esta familia elegida, son lo que realmente importa, no la aprobación de alguien que nunca fue capaz de reconocer mi valor. La vida no siempre es fácil, pero estoy forjando mi propio camino, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar. No sé qué traerá el mañana, pero estoy seguro de que lo enfrentaré en mis propios términos, con la fuerza que he desarrollado a través de años de autosuficiencia. Eso es algo que el favoritismo de mi padre nunca podrá quitarme. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, hazlo y presiona la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.